¿Te parece? Vamos empezando, Flor. Dale, dale. Bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Primero que nada, gracias a los que esperaron un ratito. Gracias por unirse también. Veo algunos que ya han participado de webinars anteriores, pero veo muchos nuevos y eso nos pone muy contentos. La verdad que le ponemos mucho esfuerzo y ver el resultado en esta cantidad de personas es excelente. Así que bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Florencia Velázquez, formo parte del equipo de consultores de Phunware. Y el día de hoy vamos a estar dando este webinar que trata sobre calificación de servicios cloud. Una más, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a dividir esta hora? En principio 30 minutos para la ponencia sobre el tema que ya les comentaba. Y después, acá quiero que me presten especial atención, la sesión de preguntas y respuestas. No es necesario que nos dejen las preguntas y respuestas sobre el final de la hora, pueden dejarlas en cualquier momento, así no se olvidan o ya las tienen escritas y quizás mientras escriben se les van ocurriendo otras. Para ello hay un botoncito que dice preguntas y respuestas o Q&A, no sé si lo tienen en inglés, también puede ser. Ahí dentro nos las van dejando y nosotros las podemos ver aparte de los comentarios del chat. Es muy importante que sea por ese panel. También pueden pedir abrir el micrófono si quieren que tengamos un momento de discusión o intercambio de ideas, no hay ningún problema, nos piden por el chat, nosotros levantamos el micrófono y charlamos para que sea más dinámico también. Bueno, pasamos una más. Como les comentaba Rodrigo hace un rato, pero yo se los vuelvo a repetir para los que no estaban. Este es un ciclo de webinars anual que vamos a estar dando hasta el mes de diciembre, uno por mes. Los de marzo y abril ya están subidos al canal de YouTube, los pueden ver. Y el del día de hoy vamos a grabarlo y durante los próximos días también lo vamos a subir en el caso de que lo quieran compartir con alguien o lo quieran volver a ver. También si les quedaron dudas después de este webinar o con los que vieron anteriormente y nos quieren escribir, nos pueden mandar un mensajito a webinars@phunware.com.ar. Ahora sí, pasamos a la presentación. Se me Bueno, están cambiando solo los slides. No sé si debe estar, sí, tengo el presentador en la mochila que se está apretando solo, pero ya me pasó varias veces que se me cambia solo. Disculpa la interrupción, Flor. no hay problema. También hay una opción, creo que se pasa cada cierta cantidad de segundos. Puede ser que eso Pero esté no está activo también. configurada. No Ok. está configurada. Bueno, aprovecho para presentarte, mientras tanto. Dale. Con más de 20 años de experiencia en la industria, especialista en transformación digital de procesos críticos para cualquier eslabón dentro de la cadena de valor de la industria farma. Actualmente director de IT Quality dentro de Phunware, también speaker, autor y emprendedor. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Flor, por la presentación. De nada. Bueno, vamos antes que nada, aprovecho para pedirles disculpas a todos los que estuvieron en el webinar anterior porque estaba saliendo de una gripe y me la pasé tosiendo y ya hoy parece que termina siendo miedo escénico porque vuelvo a toser, así que les pido disculpas si hay interrupciones y van a ver que subo y bajo el micrófono para mutearme y no dejarlos sordos. Bueno, muchas gracias a todos por estar de vuelta aquí en este tercer webinar que estamos dando en este ciclo 2022. En esta ocasión vamos a hablar sobre la calificación de servicios en la nube, de software como servicio principalmente, pero vamos a ver qué tipo de servicios en la nube hay, y no es el único, y luego cómo planificar la calificación o validación de cada uno de ellos. Pero vamos a empezar por qué es la computación en la nube, para aquellos que no lo tienen claro, no saben exactamente cuál es el alcance de la computación en la nube, el cloud computing. Básicamente, disculpen, la computación en la nube es un cambio en el paradigma, es un cambio en el modelo de contratar servicios tecnológicos que está atado a la demanda, a mi propia demanda. Ya no es necesario que tenga dentro de mi propio data center una cantidad muy grande de equipos, de servidores, de equipos de networking, sino que me permite
en base a mi propia necesidad, acceder bajo demanda y a un costo obviamente reducido a diferentes recursos. Esos recursos vamos a ir viendo que son recursos obviamente de almacenamiento, recursos de cómputo, pero básicamente me resuelve no solamente esa necesidad específica de cómputo, de almacenamiento, sino que me da toda una gama bastante amplia de servicios incluidos por esa tarifa que pago como cliente de ese servicio en la nube de cloud computing. Cuando hablamos de cloud computing, puse dos ejemplos concretos: procesamiento, es decir, cálculo matemático de un procesador, o almacenamiento. Pongo mis archivos en la nube, que es, creo, algo de lo que hoy en día todos, especialmente los últimos 2 años, nos fuimos acostumbrando. Pero son algunos puntos bastante más detallados los que alcanzan a los servicios de cloud computing, como obviamente los servicios de infraestructura, lo que decía, ¿no? Todos los equipos de conectividad, todos los equipamientos, tanto hardware como software, que dan soporte a las aplicaciones o a cualquiera del servicio en la nube que esté consumiendo. Obviamente los aspectos de seguridad, que como vamos a ir viendo más adelante, el aspecto de seguridad es algo que quizás damos por sabido y por implementado, y es donde necesitamos poner el foco cuando hablamos de un servicio GXP en la nube. La capa de aplicaciones, esto no se preocupen que vamos a entrar ahora en los próximos slides un poco en detalle de dónde se da cada uno de estas temáticas, pero eh, cuando consumimos un recurso en la nube o un servicio en la nube, no estamos solamente consumiendo el software que estoy usando, Office 365, por ejemplo, o Zoom ahora, como estamos usando todos nosotros, sino todas las aplicaciones que le dan soporte a ese software que estoy usando. Es decir, Zoom, para poder darnos este servicio, tiene un montón de aplicaciones que están corriendo en la nube también, en la suya y en la de otros, para que podamos estar usando este software. Todo lo que es gestión, todo lo que es administración de esa seguridad, administración de quién accede y quién no accede a esa nube, también está alcanzado implícitamente en los servicios de nube. Y para los que estamos en la industria de ciencias de la vida, como es la mayoría de los que están acá, la continuidad de negocios, punto fundamental y donde la autoridad sanitaria pone el foco. Pero cuando les contaba estos puntos, les dije, ahora lo vamos a ir viendo cómo se desgrana, por decirlo de alguna manera, los tipos de servicio en la nube. Eh, Acuérdense, como les contaba Flor, si quieren ir poniendo preguntas, tienen la sección de preguntas y respuestas o Q&A, si lo tienen en inglés, pueden ir dejando las preguntas y las vemos todas en unos minutos. Pero cuando hablamos de servicios en la nube, lo primero que tenemos que comprender es qué tipo de servicio en la nube estamos hablando. Estamos hablando de un IaaS. IaaS viene de infraestructura como servicio. Estamos hablando de un PaaS, que es plataforma como servicio, o estamos hablando de SaaS, que es software como servicio. Obviamente, cada una de estas tiene su foco específico, tiene su alcance específico, y podríamos decir también que tiene su interesado específico dentro de la organización. Cuando hablamos de infraestructura como servicio, estamos hablando de servicios del tipo de Amazon Web Services, donde tengo servidores, o de Azure, de IBM, pero también de virtualización. Eso quiere decir que estamos hablando en la capa más general de los servicios en la nube, los servicios, digamos, brindados por este tipo de compañías, en las que quito mis servidores y mi infraestructura de conectividad y se la delego a alguien más. Lo más normal son, como decía, Amazon, Azure, IBM o servicios de virtualización. Esta capa generalmente es relevante para los administradores de la infraestructura tecnológica, es decir, sistemas o como se llame en su compañía, tecnología, pero básicamente al CIO, al Chief Information Officer de la compañía. Pero por otro lado, y en la capa que sigue, si se quiere, una capa más arriba, tenemos a la plataforma como servicio. Que la plataforma como servicio nos permite correr diferentes tipos de aplicaciones en un ambiente estandarizado, con un lenguaje de programación estandarizado, con un set de interfaces de entrada y salida estandarizadas, que también hay diferentes, como Google Apple Application Engine o Cloud Foundry de IBM. Van a ver que hay un montón. Si se quiere, es la capa que si bien hay muchos,
está menos, es la menos conocida por el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario directamente conoce con lo que interactúa todo el tiempo. Es probable que todos los que estamos acá conozcamos menos plataforma y menos infraestructura como servicio, pero conozcamos cientos de ejemplos de aplicaciones como servicio, de software como servicio, como Office 365, los que tienen, los que usan SAP directamente por navegador en la nube, o cualquier otro tipo de software que hoy en día se puso de moda. Si no se les ocurren más ejemplos que estos, piensen en los que les dije hace un rato. Zoom, por ejemplo, Google Meet, Teams. Son todos software que no corren en la infraestructura de cada una de sus compañías, sino que están corriendo en la infraestructura de alguien más. Esto, lo que estamos diciendo tácitamente, si bien yo puedo contratar cualquiera de estas capas, o sea, ustedes como usuarios pueden contratar un servidor en AWS, pueden contratar en Google acceso al App Engine y configurar sus propias aplicaciones, o pueden contratar Office 365. Ahora, es acumulativo. Esto quiere decir que si ustedes contratan a Office 365, están tácitamente contratando al resto de los componentes, al de plataforma como servicio y al de infraestructura como servicio. ¿Por qué hago esta salvedad o esta anotación? Porque es importante entenderlo de esta forma para entender cuál es el alcance de las responsabilidades de ustedes o del quien provee el servicio cuando están en una o en la otra. Acuérdense, si tienen preguntas, las pueden ir anotando. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle más adelante. Voy a volver a esto que dije de las materias de las responsabilidades, pero antes quiero hacer una pequeña comparación entre el ciclo de vida de validación tradicional. Cuando decimos tradicional, quiero decir mi infraestructura es propia, tengo un software, como se dice en tecnología, on-premise, o lo tengo en la nube, porque vamos a ver que el ciclo de vida de esa validación cambia, el ciclo de vida del servicio en realidad cambia, por ende cambia mi validación, y lo que vamos a ver en detalle más adelante es, ok, ¿cómo cambio mi estrategia de validación sabiendo que la matriz de responsabilidades ha cambiado y ha cambiado dónde está, dónde radica el sistema? O sea, dónde tiene domicilio el sistema. ¿Está en mi servidor o está en la nube? Y si está en la nube, ¿sé exactamente dónde está o lo desconozco? Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida tradicional? Para los que están familiarizados con validación de sistemas informáticos, para el que no está familiarizado, no sean problema, lo vamos a explicar rapidito y es bastante fácil de entender. Para los que sí están familiarizados con la guía GAMP de ISPE de validación de sistemas informáticos, este es un ciclo de vida estándar, digamos, donde si bien puede parecer un poco abstracto, a nivel general menciona cuáles son las fases del ciclo de vida del software y por ende de su validación. O sea, este gráfico viene de otro y obviamente luego continúa, pero va desde el concepto al retiro del sistema. O sea, desde que detecté la necesidad y defino cómo lo voy a resolver esa necesidad hasta que dejo de usar el sistema y decomiso el sistema. Eh, Acá vemos, yo calculo que todos ven mi mouse, pero este es el famoso modelo en B de GAMP, para los que seguramente todos o gran mayoría han escuchado, donde partimos de la planificación, la concepción de las especificaciones para luego configurar o desarrollar el sistema y luego verificarlo y reportarlo para ver cómo, si los criterios de aceptación que definí en mi plan se cumplieron o no se cumplieron. Este es el modelo tradicional. Como vemos, y lo vamos a ver después en detalle, lo que propone GAMP es que se lleve adelante este tipo de esquema de comprobación, donde tenemos, insisto, todos los ciclos las fases del ciclo de vida, y a medida que voy teniendo controles de cambio, hago el mismo modelo en B chiquitito, digamos, replico esos ítems nuevamente. Esto es el modelo, como decía, tradicional. Es decir, el enfoque tradicional hace ese modelo en B considerando un proceso, un proceso operativo, si se puede reproducir las acciones que detecto como críticas a lo largo del ciclo de vida de la validación, y si los aspectos de integridad de datos se están cumpliendo y están bajo control. Y hay tres actores principales en este enfoque tradicional, que es el usuario, el proveedor del sistema o el gestor del sistema, que suele ser mi departamento de IT, y
los usuarios que representen a calidad, a aseguramiento de la calidad, a quality assurance. Este es el enfoque tradicional, es decir, tengo el marco de GAMP que me dice cómo hacer las pruebas, cómo llevar adelante las comprobaciones, pero por otro lado tengo quiénes son los actores y qué buscan hacer o qué buscan comprobar en esa validación. El enfoque actual para poder darle soporte a un sistema en la nube, cambia porque cambia esta matriz de responsabilidades que ahora la vamos a ver a continuación, pero básicamente el nuevo paradigma sigue intentando demostrar que los procesos están bajo control, que se pueden reproducir los resultados mostrados en la validación y que los datos se mantienen íntegros a lo largo de su ciclo de vida, pero lo que cambian son los actores, porque, como decía, insisto, cambia esa matriz de responsabilidades. Pasa a ser relevante la compañía regulada, pero como un todo, ya no de forma segregada en diferentes roles, y el proveedor pasa a tener un rol importante, porque el proveedor, y lo vamos a ver a continuación, insisto, vamos a ver que no es que cambian las responsabilidades, sino que se reordenan esas responsabilidades. Y la autoridad sanitaria también pasa a tener un rol importante. ¿Por qué tiene este rol de preponderancia que antes no tenía? Siempre la autoridad sanitaria obviamente es el ente que nos audita y el que de alguna manera va definiendo la guía de inspección, o sea, de forma explícita o de forma implícita mediante el feedback que nos van dando cada vez que nos auditan. Eh, y acá es importante porque inicialmente cuando empezaron a surgir los servicios en la nube, intentábamos hacer una validación del sistema de forma tradicional. Es decir, con la misma metodología que validábamos un sistema que estaba on-premise, intentábamos hacer la misma validación con un software en la nube y nos encontrábamos con diferentes trabas. Si es el mismo tipo de software que tengo en un lado y en el otro, lo único que cambia es la locación, es un tipo de dificultad. Pero y acá seguramente todos van a sentir los que ya pasaron por eso, cambia radicalmente cuando hablamos de un sistema que está en la nube, donde toda la potestad o la responsabilidad del ciclo de vida de ese software es del proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como compañía regulada no tengo ningún tipo de control en aceptar o rechazar una nueva versión. Es decir, hay una nueva versión y como mucho me entero X tiempo antes, pero hay una nueva versión y no puedo hacer nada para evitarlo. Entonces ahí cambia radicalmente la estrategia. No puedo validar, o mejor dicho, puedo validarlo, pero no puedo mantener el estado validado de la misma forma en uno y otro escenario. Voy de vuelta con esa frase por si surge alguna pregunta, porque es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. No es la misma estrategia que sigo adelante cuando la potestad de los cambios de las versiones es del proveedor. Mantener el estado validado en uno y otro escenario es radicalmente distinto. Entonces, como decía y como ya repetí varias veces, lo que cambia no son las responsabilidades, sino lo que cambia es a quién le asigno la responsabilidad. No necesariamente hay nuevas tareas a realizar cuando estamos hablando de proveer un servicio en la nube. Es decir, si yo soy el gerente de sistemas, el director de sistemas del laboratorio, tengo un montón de responsabilidades que básicamente van desde gestionar las aplicaciones y su ciclo de vida, gestionar los datos, los modelos de datos, la información que está en las bases de datos, la operación del sistema, cómo se desempeña a lo largo de su ciclo de vida, que esté siempre disponible, que esté online, que los procesos que se ejecutan, digamos, en background se sigan ejecutando, que toda la capa de interfaces entre sistemas se ejecute como corresponde, que los sistemas operativos estén al día y actualizados y con sus políticas de seguridad al día, que la capa de virtualización para optimizar los servicios estén también al día y funcionando, porque si no funcionasen no tendría algún tipo de denegación de servicio. La gestión de los servidores, tanto virtual no, tanto física como lógicamente, es decir, que estén el fierro, el hardware esté funcionando, pero también su sistema operativo. Toda la capa de almacenamiento también esté al día, que los discos no se llenen, que los discos funcionen. Y la capa de seguridad, como decía antes, esté, valga la redundancia, asegurando que no hay expuestos ante ransomware, por ejemplo. Esto es IT tradicional, como les decía, soy el CIO de la compañía y estas son todas mis responsabilidades. Después se pueden segregar más.
o sea, en servicios específicos, pero no viene al caso. El tema es que en la primera de las capas, en infraestructura como servicios, ya vemos que hay un cambio de responsabilidades. Si no vieron la referencia abajo, compañía regulada es azul y el proveedor es verde. Ya cuando decimos, ok, no quiero tener más servidores físicos, quiero tener esos servidores en la nube, y no estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando meramente del servidor, la capacidad de procesar o la capacidad de almacenar. eh, esa responsabilidad pasa por completo al proveedor. O sea, mejor dicho, las que están en pantalla, quiero decir, ¿no? Pero ya deja de ser mi responsabilidad. Es decir, yo me voy a asegurar que mis aplicaciones sigan funcionando, que mis bases de datos sigan almacenando los datos, manteniendo la integridad de los datos, que operen como espero que operen, que las interfaces funcionen o la capa de middleware funcione y que el sistema operativo esté actualizado. Ahora, todo el resto es responsabilidad de mi proveedor de infraestructura como servicio. Amazon, Microsoft, IBM, Google, quien sea que me la provea. Ahora, cuando hablamos de plataforma como servicio, ya básicamente estoy usando el marco de desarrollo de software, el marco tecnológico que me provee mi vendor. Así que lo único que es mi responsabilidad es la capa de aplicación, es decir, el software que yo estoy construyendo en esa plataforma y mi modelo de datos con todos sus datos aplicados. Ahora, todo el resto ya escapa a mi responsabilidad. Se suman responsabilidades al proveedor. Y por último, cuando hablamos de software como servicio, ¿qué se imaginan que sucede? Absolutamente todo pasa a ser responsabilidad del proveedor. Ahora, este modelo, ¿está bien o está mal? No. No es en términos de buenos o malos, es en términos de responsabilidad. Y entender esta responsabilidad es lo que nos hace comprender dónde estamos parados. Ya sea que seamos un proveedor de software como servicio o seamos usuarios de software como servicio. Imagínense, por ejemplo, y es uno de los puntos en los que vamos a poner foco, si estamos hablando de SAP, o si ustedes son usuarios de SAP en un entorno en el que están implementados en sus propios servidores ese sistema, el sistema de gestión, todo es responsabilidad de su propio departamento de IT. El departamento de IT, por guía de inspección, por GMP también, es sujeto a auditoría porque es un proveedor interno, pero es un proveedor. Entonces, todos estos puntos tienen que estar asegurados en la evaluación de auditoría. Ahora, cuando hablamos de software como servicio, básicamente al gerente de sistemas no le tengo que hacer esas preguntas. Lo que le tengo que preguntar es si tiene bajo control a los proveedores que eligió para brindar ese servicio. Y acá hago de vuelta una pequeña observación, porque si no el gráfico termina siendo un poco tendencioso. No necesariamente es acumulativo al mismo proveedor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría estar usando un software como servicio, pero plataforma como servicio de otro proveedor e infraestructura como servicio de otro. Generalmente, cuando hablamos de software como servicio, me lo entrega todo resuelto el mismo proveedor, pero hay mucha solución de software industrial, especialmente para pharma, que es una combinación. Es decir, infraestructura es uno, plataforma es otro y software es otro. Veo que ya hay diferentes preguntas. El que quiera ir agregándolas, por favor, vaya haciéndolo y las vamos a ir contestando al final. Entonces, volviendo al punto anterior, el ciclo de vida tradicional, entonces, habíamos dicho que era partida de la planificación, tenía un desarrollo de especificación y un desarrollo de configuración, es decir, viéndolo desde el punto de vista de la construcción del software, tengo que desarrollar o tengo que configurar, dependiendo de la categoría del software que sea. Ahora lo que me pregunto es, ok, ¿cuál es mi guía de desarrollo? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir? Eso me lo da la especificación y la especificación me la da la planificación del proyecto. Hasta ahí entiendo que estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que dice GAMP? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, tenés que hacer tus puntos de verificación o de comprobación contra las especificaciones y una vez que las recorriste todas y aseguraste que están bajo control, haces un reporte que chequea que el criterio de aceptación que dijiste que necesitabas cumplir en la planificación se ha cumplido. Este es el ciclo de vida tradicional, digamos, es lo mismo que les conté hace un ratito, y lo que cambia, y acá es donde el software en la nube se pone complejo y por eso este webinar,
es que cada uno de los cambios que se presentan, cuando decimos cambio decimos nueva versión, lo que te propone GAMP es que tengas un nuevo flujo de documentos para cada uno de los cambios. Y acá es donde se complica, acá es donde termina siendo complejo. Yo lo grafico siempre de la misma forma. Imagínense el software inicial. Ustedes tienen ese software que está, no importa dónde, no importa si está en la nube o en sus servidores, pero ese software tiene un costo, que puede ser el que sea. Y tiene un costo la validación, o sea, asegurar que ese software cumple con las especificaciones, tiene su propio costo, que generalmente es menor al del software, en términos generales. Podría ser otro mix, pero hagamos de cuenta que es menor. El problema es que cuando un software en la nube tiene un cambio, y los tiene frecuentemente, eh, termina siendo más costoso recrear este modelo en B por cada uno de los cambios que el cambio en sí mismo. Porque de hecho yo podría estar contratando un software en la nube donde no tengo un costo asociado a esa nueva versión, pero sí tengo un costo asociado a la validación de ese cambio. Entonces, recrear este enfoque eh, es complejo porque acá, acuérdense, y los que conocen de validación van a entender el punto con mayor detalle, pero acá estamos viendo la tarea simplificada, pero cada una de estas son a nivel general entre 2 y 6 documentos cada una de las etapas, ¿no? Pero hagamos de cuenta que mínimo son 2. Eso quiere decir que cada cambio son 12 documentos, mínimo. Entonces, es complejo, quizás estamos hablando de un cambio menor, y así todo tendríamos que hacer este enfoque. ¿Cuál es el enfoque que se le da al ciclo de vida de un sistema que está en la nube que cambia frecuentemente o periódicamente? No sé si frecuentemente, pero periódicamente. 2, 4, 6, 10 veces al año. Por empezar, cambia el orden de la lógica del ciclo de vida, el ciclo de vida general. Después vamos a ver que en la validación quizás este orden se altera un poquito, pero a nivel general, el que planifica ese cambio, y acuérdense la escala de colores: verde es proveedor y azul es compañía regulada, eh, el que parte con la planificación de ese cambio es el proveedor, no somos nosotros, porque el roadmap, digamos, la línea de tiempo de las funcionalidades del sistema, parten de la propia planificación, perdón, del proveedor, no de la nuestra. Entonces, hacen esa planificación, hacen su propio desarrollo de especificaciones y su propio plan de pruebas, en el que también desarrollan, obviamente. Entonces, la verificación, recién ahí nos enteramos como compañía regulada que hay que involucrarse en esa validación. No porque nos hayamos enterado recién, porque fuimos parte, o por lo menos notificada de la planificación, pero recién acá vamos a empezar a actuar para sí después chequear que la planificación del proveedor se cumplió. Este enfoque es el enfoque simplificado, perdón. Ahora vamos a ver en detalle cómo cambia eh, una tarea o la otra dependiendo el tipo de modelo. Entonces, siguiendo con la misma eh, escala de colores, básicamente cuando hablamos de un proceso de validación general, hablamos hay algo que genera la necesidad. Un proceso que se está ejecutando de forma manual y necesita ser digitalizado, o un equipo que era manual y tiene ahora un sistema de control. Hay un control de cambio, hay un capa, lo que fuera que dispara que haya una necesidad de implementar un sistema nuevo. Entonces, vamos a hacer de cuenta que empezamos el requerimiento usuario y no en su disparador, pero empiezo redactando un requerimiento usuario en el cual ese requerimiento usuario se lo repartía a N cantidad de proveedores que me devuelven sus especificaciones funcionales, de diseño, vamos a resumirlo en especificaciones técnicas, y en el cual yo tomo una decisión de cuál es el que implemento. Y ok, implementémoslo. De cara a la validación, empiezo con ese plan de validación en el cual determino cuál es la categoría GAMP. Si es un software de mercado, va a ser una categoría; si es un software configurado, va a ser otra; si es un software hecho a medida, va a ser otra. Hago un análisis de riesgo con el fin de tamizar las funcionalidades y ver cuáles son las que tengo que desafiar y en qué grado de complejidad o grado de profundidad voy a realizar las pruebas, y justamente defino cuáles son esas pruebas para entrar en la ejecución en el diseño y ejecución de calificación de instalación y operación, y liberar el uso productivo del sistema,
hacer una calificación periódica del desempeño del software hasta que haya un cambio y ahí voy a volver a empezar. Este es el flujo tradicional, digamos, es lo que les decía antes si se quiere, bajar un nivel más el modelo en B. Ahora, ¿cómo cambia este flujo cuando estamos hablando de un software donde el ciclo de vida de ese sistema no es mío? Yo no lo controlo, no le puedo decir a sistemas si implementa ese cambio o no, no lo implementes, sencillamente sucede el cambio. ¿Cómo cambia esto y qué herramientas tienen ustedes para trabajar con el proveedor para que sea un trabajo justamente en conjunto? Lo primero que vamos a introducir es el concepto de validación continua. Para los que son disculpen, para los que son bueno, me parece, no sé si ustedes la ven en la barra, pero bueno, si no molesta en la pantalla la dejamos. Eh, la validación continua, para los que son sistemas, decía, ya conocen el concepto seguramente de implementación continua. Es decir, este versionado se va a ir cambiando de forma constante a diferentes entornos y en base a las pruebas de control de cada una de esas versiones se va a ir implementando en los diferentes entornos. La validación continua justamente es mantener una validación viva acompañando este tipo de metodologías, donde lo que nosotros por lo menos de Farmware proponemos es que cambiar un poco la lógica inicial. Tenemos dos grandes componentes, la validación inicial por un lado y luego el mantenimiento de ese estado validado, en el que no partimos de un requerimiento usuario, sino partimos del conocimiento del mapa de proceso, es decir, la graficación de cuáles son mis procesos relevantes en los cuales el sistema informático me da soporte, pero el sistema informático no es lo principal, sino lo principal es mi proceso. ¿Qué quiere decir? Que si mañana quiero cambiar el software, lo cambio, y mi mapa de proceso no necesariamente se ve modificado. Entonces, empiezo entendiendo mis mapas de proceso, en base a eso, podríamos decir que bajo un nivel y entiendo el requerimiento de usuario como una profundización las funcionalidades que definí en el mapa de proceso, y recién acá entiendo, respondo los qué es, la intención de uso del requerimiento de usuario, con especificaciones técnicas del proveedor. Hago un inventario funcional, porque ese inventario funcional va a ser el punto de partida de todos los casos de prueba, es decir, dejo de mirar el requerimiento usuario como base maestra de funcionalidades, sino creo un documento posterior en el cual junto todo lo que es necesario testear. Algo que los que hemos pasado por diferentes procesos de validación de sistemas nos encontramos es que cuando el software se está construyendo, hay un requerimiento usuario que avanza la línea de tiempo, pero cuando los diferentes usuarios relevantes para ese sistema van viendo cómo va quedando el software, solicitan modificaciones, solicitan que se agreguen, que se saquen cosas, y eso genera una modificación en el requerimiento usuario. En lugar de ser un proceso continuo, volvemos atrás todo el tiempo. Lo que proponemos nosotros es que haya un inventario funcional en el cual se listen todos los requerimientos, no solamente de usuario, sino quizás detalles que están en la especificación técnica o en un manual de uso que no están en el requerimiento usuario. Entonces, este inventario funcional pasa a ser el maestro de todo lo que tengo que verificar que funciona como se espera. Acá recién defino el plan de validación. Algunos me dirán, pero pará, ¿recién ahora? Sí, recién ahora, porque recién ahora conozco el sistema. Entonces, definir una metodología y definir un plan de trabajo específico cuando todavía no sé qué es lo alcanzado, no sé qué funcionalidad va a estar on-premise, qué funcionalidad voy a ejecutar de mi lado de la infraestructura y cuál voy a ejecutar del lado del proveedor, carece de sentido. Sé que el plan de validación va a cambiar hasta que no conozca todas esas cosas. Así que lo que proponemos es que el plan de validación como eje metodológico se haga una vez que conozco el sistema. Ahora sí hacemos el análisis de riesgo para tamizar, para filtrar y para identificar funcionalidades y por ende definir los protocolos. Eh, y podríamos decir que acá terminamos con la validación inicial y ya no hay demasiado cambio. El cambio radica en qué sucede después de la calificación de performance, que es justamente el mantenimiento de estado validado, que a su vez lo dividimos también en mínimo dos etapas más. Por un lado es el control de cambios, que puede ser de nuestro lado como compañía regulada o puede ser del lado del proveedor, pero alguien disparó un control de cambios a ese sistema o al proceso, a cualquiera de las dos.
en el que básicamente necesitamos un release note. Un release note es un detalle funcional de qué es lo que ha cambiado o va a cambiar en la versión del sistema, un detalle de las especificaciones y el plan de pruebas asociado a ese nuevo cambio, para así luego nosotros como compañía regulada retomar, recoger el guante y hacer una evaluación del cambio, del impacto del cambio y un protocolo unificado de revalidación. Los que ya nos conocen, nos escucharon hablar del protocolo unificado muchas veces. Básicamente el protocolo unificado para nosotros es un documento que elimina el reversionado de cada uno de los documentos de validación y consolida todo lo necesario para mantener el estado validado si llegamos a la conclusión en la evaluación de impacto del cambio que es necesario hacerlo. La otra fuente, si se quiere, de potencial impacto y potencial necesidad de acciones a tomar es justamente la revisión periódica. Esa revisión periódica puede ser también nuestra o del proveedor y tiene un set de disparadores, si se quiere, que pueden generar esos cambios, que es la revisión periódica de los procesos y los usuarios, y la revisión periódica audit trail de nuestro lado, y del lado del proveedor, auditorías internas y revisión de audit trails. Esto como resumen de cuáles son las más importantes. Después hay otras, por ejemplo, la revisión que le hace la compañía regulada al proveedor también es un potencial disparador de la necesidad de tomar acción para mantener el estado validado. Poder ejecutar un plan eh, ejecutado mediante validación continua tiene ciertos prerequisitos. Esto quiere decir que antes de poder definir si ustedes van a poder ejecutar una validación continua, necesitan comprender algunas cosas, que si no las comprenden es probable que avancen con cierta metodología que pensaban que iba a poder ser continua y se encuentren con algún dolor de cabeza. ¿Cuáles son esos prerequisitos? Lo primero es que necesitamos que ese proveedor tenga un sistema de calidad que esté auditado. Y cuando decimos auditado, no es que tenga solamente los procedimientos, sino que se demuestre que esos procedimientos se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que decíamos antes cuando vimos las columnas de responsabilidades. Si toda la responsabilidad está del lado del proveedor, tengo que asegurar que está cumpliendo con esas responsabilidades y que las tiene bajo control. Lo mismo que nos pide la autoridad sanitaria a nosotros cuando nos viene a auditar, necesitamos trasladárselo al cliente, perdón, al proveedor, y necesitamos comprender cómo lo hace. No solamente desde el procedimiento, las actividades procedurales, sino cómo las registra, cómo las mantiene bajo control. Necesitamos saber, asociado obviamente al punto anterior, que hay acciones demostrables de controles de integridad de datos y validación de sistemas. Insisto, cambian las responsabilidades. Lo que la autoridad sanitaria antes le decía, ok, demostrame que estás revisando los audit trails, ustedes se lo van a tener que pedir al proveedor. Eh, y acá hay una trampa, y una trampa en el proceso, quiero decir, y hay algo importante a focalizarse, es que cuando hablamos de audit trails, cuando hablamos de revisión periódica, de segregación de roles, no necesariamente estamos hablando del software que están usando como usuarios. Es decir, si ustedes tienen un software, un LIMS en la nube, y hablamos de asegurar data integrity y validación de sistemas, no estamos hablando del software LIMS en sí mismo. Estamos hablando de el acceso a la consola de administración de AWS, estamos hablando de que ese proveedor tenga procedimientos de gestión de usuarios en el que queda claro que si uno de sus administradores de servidores deja la compañía, se le revocan las claves de acceso, las llaves de acceso a AWS, que no todo personal de mi proveedor accede a mis datos, solamente el que necesita hacerlo, y que la misma segregación de roles que necesitamos demostrar como usuario de un sistema, me la puede demostrar ese proveedor. Y acelero un poquito, así no nos quedamos sin tiempo. Contar con acuerdos de calidad. Estamos súper acostumbrados a que cuando damos de alta a un proveedor de materia prima, de empaque, tenemos acuerdos de calidad, pero no estamos tan acostumbrados, por lo menos en Argentina, a contar con acuerdos de calidad con los proveedores de servicios en la nube, ya sea infraestructura, plataforma o software. Y necesitamos empezar a hacerlo, necesitamos tener acuerdos de niveles de servicio para cada uno de los componentes, porque quizás para el software necesitamos un nivel de servicio, pero para la infraestructura necesitamos otro distinto. Podemos aceptar que un software como SAP esté caído, no sé, 2 días al año,
pero quizás no podemos aceptar eso mismo para una infraestructura como servicio donde estamos depositando todos nuestros certificados de análisis, por ejemplo. Entonces tiene que haber un acuerdo de calidad con cada uno de estos proveedores, segregando muy bien cuáles son estos alcances. Eh, Tenemos que hacer un estudio bastante minucioso del proceso de control de cambios y liberación de producto para las nuevas versiones del software que nos da cada uno de los proveedores. Y tenemos que asegurarnos que ese proveedor tiene su propio procedimiento tanto de continuidad de negocios de BCP como de recupero ante desastres, que estén, no solamente el procedimiento, sino que estén desafiados y estén comprobados. Porque backup hoy en día creo que cualquier proveedor va a poder demostrarlo, pero no necesariamente que sabe cómo reconstruir su propia infraestructura para montar esos backups en caso de desastre. Recomendaciones generales para poder transitar este camino. Hagan auditorías a proveedores más exhaustivas y quizás en momentos distintos. Es decir, no esperen a que el proveedor sea proveedor activo para conocer cómo gestiona su propio sistema de calidad. Eh, Tengan en cuenta que todos los controles de cambio asociados a la trazabilidad de aplicaciones, a la infraestructura, a su propio organigrama, para ustedes pasa a ser crítico. Acuérdense que son mucho más responsables que antes, en un montón de aspectos, los que vimos en los slides previos. Eh, tengan siempre el foco de identificar quién accede y quién no accede a los datos de ustedes. No solamente quién lo hace, sino también quién no lo está haciendo. Porque que tengan un proveedor que tiene, no sé, 100 colaboradores, no significa que los 100 pueden acceder a la información de ustedes. Esa segregación de roles, como decía, que la autoridad sanitaria les pide a ustedes, también la tiene que tener clara el proveedor y la tiene que tener documentada. Acuérdense que una de las cosas que se recomienda, y se recomienda porque es solicitada en auditoría, es que todo potencial conflicto de intereses entre las áreas tiene que estar previsto y tiene que estar mitigado. Exactamente lo mismo tiene que hacer el proveedor. La otra, algo que no hablamos por un tema de tiempo, es que mucho proveedor de sistemas en la nube tiene unificada su infraestructura y tiene más de un software. Entonces, eso no necesariamente está mal, está previsto en la normativa, está previsto en las guías de recomendación de ISPE. Eh, el tema es entender si son todas GMP o no son GMP, o GXP o no lo son. En principio, para comprender el alcance del servidor que les están dando o del servicio que les están dando, y asociado a este punto están las bases de datos. Ustedes pueden acceder a una aplicación y esa aplicación puede tener más de un inquilino, más de un tenant. Eso conceptualmente no está mal, no es lo que elegiríamos de poder elegir, pero sí lo que es necesario es que esa base de datos entonces esté encriptada. Es decir, que si hubiese algún fallo en el diseño de la aplicación o de sus versiones posteriores, los datos no son accesibles por un inquilino de al lado. Es decir, laboratorio 1 nunca podría ver lo del laboratorio 2. Y si pudiese, porque hay una falla en el diseño, no hay forma de que acceda a esos datos porque están encriptados por llave segura. Como decía antes, entiendan el proceso de liberación mediante pruebas previas. Es decir, no esperen a usar el sistema para entender cuál es el proceso de liberación del producto de una versión nueva. Entiéndanlo antes, familiarícense en el momento de la auditoría del proveedor a cómo es esa documentación. ¿Es una documentación que para la organización de ustedes es fácil de interpretar o es difícil, es complejo y se les va a complicar mantener el estado validado? Por otro lado, en fase previa a la implementación, nosotros recomendamos mucho intentar hacer un desafío al sistema informático. Cuando decimos al sistema, pero también al sistema de calidad, quizás haciendo preguntas de cómo se registra una cosa, cómo se registra otra, pero pruebas específicas al sistema también, especialmente cuando son sistemas web, porque si bien hay una guía de recomendación de buenas prácticas de desarrollo web, es fácil también testearlo eso desde el punto de vista del usuario para ver si está cumpliendo con los pasos previos que mencionamos a lo largo del webinar. Eh, Todo lo que estamos hablando tiene mucho sentido o tiene sentido en un contexto dado, pero
si ustedes van a empezar si hoy no están contratando software en la nube y lo van a empezar a hacer, va a ser necesario que empiecen a generar sus procesos y sus procedimientos para esta verificación continua. Es probable que si están acostumbrados a tener software 100% implementado internamente en sus laboratorios on-premise, tengan sus políticas de validación y de verificación atadas a ese tipo de práctica. Entonces, si eso va a cambiar ahora, tengan en cuenta que van a tener que actualizar seguramente sus procesos y sus procedimientos. Algo que me parece haberlo visto, disculpe, yo tengo dos pantallas y me parece que uno de los puntos que preguntaron hace un rato fue justamente sobre este apartado, y es que todos los global vendors es probable que no permitan que los auditen de forma directa. Esto ya lo vimos en el webinar de auditoría a proveedores. Una buena forma de conocer cómo funciona la validación del propio sistema desde el punto de vista de ese proveedor, es decir, cómo calificó todos los casos de uso, cómo calificar la seguridad, es pidiéndoles auditorías SOX y SOC 2. Para el que no conoce, SOX y SOC 2 son dos tipos de auditoría bastante específicas que pide la Comisión de Valores norteamericana para todas las compañías que cotizan en bolsa, y para los que somos de ciencias de la vida es algo bastante parecido a una auditoría al sistema de calidad y una validación al sistema, así que es una buena recomendación cuando no saben exactamente cómo AWS gestiona, por ejemplo, la seguridad de sus data centers. Ahora sí, me callo, hablé muy rápido para poder llegar con todos los puntos y entramos a las preguntas que fueron dejando, que veo que son un montón, por suerte. Sí, por suerte sí. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Por favor. Vamos con la primera, así aprovechamos el tiempo que nos queda. Ricardo nos pregunta, ¿esto es para una contratación de software como servicio o para infraestructura y plataforma también? Andás a ver, Ricardo, cuando dejó esta pregunta, de qué estábamos hablando Creo que específicamente. quizás de la propuesta en general. Si querés, Ricardo, comentarnos si estoy en lo cierto. Dale. En el cambio de paradigma, ok, perfecto. En todas, en realidad. O sea, aplica a todas, porque obviamente el cambio de paradigma justamente es general, y lo que va a cambiar de ese enfoque específico, si es infraestructura, plataforma o software como servicio, va a ser el alcance de la responsabilidad. Entonces, te lo va a delimitar eso. El alcance lo va a delimitar el alcance de la responsabilidad. No sé si esa era la pregunta, entiendo que sí, si no, ok, perfecto. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, genial. Él también nos preguntó, ¿ante un cambio debo modificar la URS original o se hacen anexos? Siguiendo la metodología que proponemos nosotros, yo no cambiaría el requerimiento de usuario, lo que cambiaría en ese protocolo unificado, le daría tratamiento ahí. Nosotros en el protocolo unificado lo que recomendamos es que justamente sea un paso a paso bastante autodescriptivo, en el que decís, ok, esta funcionalidad del inventario funcional es la que ha cambiado. Y que veas en la misma pantalla, era de esta forma, ahora es de esta otra. Esto es lo que cambió. Y en el mismo documento tenés un bloque siguiente que es, ok, ¿qué riesgo tenía originalmente la funcionalidad tal cual como era? No sé, nivel de riesgo alto. Ok, ahora qué nivel de riesgo tiene con estas condiciones nuevas. Bajó, subió, ¿qué pasó? No sé, se mantuvo igual. Ok, tengamos en cuenta que la validación original, la validación inicial, el objetivo era justamente mitigar el riesgo. Entonces, si estamos en este momento es porque seguramente se mitigó. Entonces, el bloque siguiente va a ser, ok, tenemos que hacer los ensayos suficientes para ver si ahora también podemos mitigar ese riesgo y deja de ser alto y pasa a ser bajo. Ok. Jennifer nos pregunta, todo lo que es responsabilidad de mi proveedor, entiendo que yo lo tengo que comprobar en una auditoría. ¿Cómo lo hace? Hay proveedores que la auditoría no sé si es tan accesible para ver todos estos puntos. ¿Cómo lo manejamos? Creo que es lo que comentabas antes. Sí, por cómo entiendo la pregunta también, creo que quizás está bueno, Jennifer, ver la grabación del webinar de auditoría a proveedores, pero más allá de eso, hagamos de cuenta que es un proveedor para poder responderla, que es un proveedor que no te abre las puertas para una auditoría. Entonces tenés dos opciones. Una es hacer el relevamiento en base a información disponible, que esa es la propuesta para este tipo de proveedores. Y la otra es, si es un proveedor que cotiza en bolsa en Estados Unidos,
podés acceder a sus auditorías SOX y SOC 2 y vas a ver en una lo que es la validación de sus propios sistemas y el desafío de sus sistemas, y en la otra vas a ver el sistema de gestión de calidad. Perfecto, muchas gracias. Jesús nos pregunta, ¿todas las responsabilidades del proveedor de un servicio cloud deben quedar en un Service Level Agreement o en qué otro documento? Tenés dos opciones, o sea, formalmente puede estar en cualquiera, pero en la práctica o está en el nivel de servicio o está en los acuerdos de calidad. La recomendación, porque muchos de estos proveedores no son muy amigables, no amigables, estoy usando la palabra incorrecta, no son muy amigos de generar documentos nuevos, usan los documentos que tienen establecidos en su sistema de calidad. Pero si vos le propones algún documento, es probable que lo firmen como una adenda. Entonces, la recomendación es, si en ese nivel de servicio no está, agregarlo en el acuerdo de calidad, que seguro, por lo menos en nuestra experiencia seguramente suceda, digamos, no van a tener problema en firmarlo, porque es aclarar algo que no estaba explícito, pero que en rigor lo cumplen, porque está siendo un servicio provisto por ellos. Ok. Lando nos comenta, pero en la SaaS la gestión de usuarios, roles, segregación de funciones queda en manos del cliente, ejemplo en la nube de SAP. Creo que esto lo preguntaba cuando mostrabas la matriz de responsabilidades. Ujú. Sí, por eso hice la aclaración, quizás hice la aclaración después o no quedó claro, si no quedó claro pido disculpas y lo aclaro. Cuando yo uso un software, ¿no? Hagamos de cuenta que estoy usando SAP, eso es un buen ejemplo. La gestión de usuarios de SAP, la gestión de los perfiles y la seguridad de SAP es mi responsabilidad como usuario de SAP, como compañía regulada. Ahora, quien sea que me está dando el servicio de SAP en la nube, tiene su propia gestión de usuarios. Tiene los superadministradores, tiene a los administradores de la infraestructura, es decir, quien administra los servidores, quien administra los switches, los routers y la infraestructura como un todo. Y de ese tipo de segregación de roles, de responsables y de usuarios estamos hablando. Acuérdense que puse el ejemplo. Si en mi proveedor de nube de SAP, que seguramente sea SAP en realidad, eh, alguien se va de la compañía, ¿cómo me asegura que esa persona que se fue de la compañía no sigue pudiendo acceder a los servidores? ¿Cómo me aseguras que le cortaste acceso a los servidores? No a no a un usuario mío, digamos, porque ese usuario lo estoy gestionando yo, pero hay algo por arriba de mi uso de SAP, que son los servidores, la infraestructura, son las bases de datos, a los cuales yo no accedo, accede el proveedor. Entonces, hablamos de eso, esa responsabilidad es de parte del proveedor. Ok. Schiffer nos pregunta, si contrato software, entiendo que las otras capaz ya las ha auditado mi proveedor, ¿no? Creo que se refiere a los servicios por detrás del software que estás contratando. Decime, Jennifer, si estamos en lo correcto. ¿Vale? Bien. O si querés abrir el Sí. micrófono también. Ok, Sí, ahí nos dijo que sí. ok. Sí, acuérdense lo que decía. Generalmente cuando contrato un software como servicio, un software en la nube, implícitamente ese mismo proveedor me está dando todos los servicios. Ahora, lo que tenemos que entender para poder accionar de forma correcta en la planificación es, ese proveedor que me está dando un software en la nube, ¿es el dueño del resto de los ítems? ¿O está subcontratando plataforma como servicio e infraestructura como servicio? Lo que necesitamos hacer es comprenderlo para después ver cómo accionar. Es probable que sea una cascada de responsabilidades. Es decir, el proveedor A me da SAP, pero SAP está contratando servidores de Amazon. ¿Ok? ¿Qué acuerdo de calidad tiene SAP con Amazon? Eso es lo que necesito comprender. Ok. Perdón que pare, pero José nos dice que no hay opción de abrir el micrófono. No, no la hay, pero si ustedes quieren nos dejan en el chat, si querés, José, y abrimos el micrófono nosotros de nuestro lado para que vos puedas hablar. Si querés, avísanos y te habilitamos. ¿Nos Mientras queda sigo alguna, con... Flor? Sí, quedan varias. Dale. Sigo con otra de Jennifer. Entiendo que el MEB es parte también de las responsabilidades del proveedor. ¿Esto es así? ¿Y los reportes me los genera el proveedor? ¿El qué? Perdóname. MEB, ¿Qué sería el MEB? no sé. Jenny, si nos puedes Acá contestar. capaz no lo tenemos Ah, ok. conversación. Mantenimiento de estado validado. Ah, está Ok. bien. No, Bueno, el disculpa. mantenimiento de estado validado es tuyo, o sea, digamos,
partiendo de la base que la responsabilidad es indelegable, en este caso, quien usa el sistema sos vos, o sea, vos tenés un proceso que requiere una herramienta informática para ejecutarse. Entonces, la responsabilidad de revisar el estado validado es tuyo. Y mantenerlo también, es decir, mantenerlo en términos de comprobar que se está manteniendo, en realidad. Entonces, esa responsabilidad es tuya. Es probable que no, o entiendo lo que querés decir es que ese proveedor se tiene que, o sea, es responsable de ejecutar las acciones necesarias para que eso suceda. Viéndolo desde ese punto de vista, sí lo es. Ahora, quien tiene que chequear y controlar que eso está sucediendo sos vos. Y si el proveedor no lo está haciendo, es tu responsabilidad encauzar ese tema y hacer los capas que sean necesarios para que eso suceda. Perfecto. Sí, claro, es lo que contestamos recién, Jenny, tal cual. Lando nos pregunta qué pasa con la validación con respecto a los upgrades en los software como servicio. Creo que no sé cuándo fue la pregunta, pero es un poco lo que mostrábamos en la propuesta de validación continua, en la que generamos un paquete de validación inicial, pero una vez que ese paquete de validación inicial queda, a ver, hago una pausa porque no sé si todos están leyendo, pero sí porque los upgrades, sí, está enviado a todos, sí porque los upgrades no están atados a un URS. Exacto, por eso es que, vuelvo un segundo. Por eso es que yo mencionaba, y lo resumí mucho, pero es que lo que es relevante para nosotros es el inventario funcional y no el requerimiento de usuario. El requerimiento de usuario es uno de los documentos que populan de información el inventario funcional. Pero el inventario funcional al final del día es el detalle donde está todo lo que el sistema hace en mi proceso, ¿no? Entonces, cuando ese proveedor me envía un release note o yo le pido que me mande un release note de un cambio que le solicité yo, lo que va a impactar es en el inventario funcional, no en el requerimiento de usuario. Porque mi requerimiento de usuario en rigor no ha cambiado, sí, especialmente si el cambio lo hizo el proveedor. O sea, mi requerimiento de usuario no cambió. Yo por mí no cambiaría nada, lo estás cambiando vos. Entonces, el documento en rigor es inventario funcional, que es un listado de todas esas funcionalidades, como decía, y ese es el que cambia, este inventario funcional. En el paquete como de validación que nos imaginamos nosotros, que es el que llevamos todos los días a la práctica, es una carpeta, como explicaba recién, con todos los documentos, y luego por cada uno de los release note o controles de cambio, depende que sea que lo dispara, es un protocolo unificado donde tenemos un análisis, perdón, el análisis va antes, pero si requiere cambio, el análisis determina que es necesario un cambio, ahí sí se ejecuta un protocolo unificado. Entonces tenemos una carpeta en el que se le van agregando documentos para mantener el estado validado que van paridando las versiones nuevas. Algo que suele suceder es que la evaluación que hacen del cambio no requiera un cambio en las validaciones, pero sí necesitan evaluarlo. Entonces, hacen esa evaluación, van a ver en la carpeta de validación que era la versión, no sé, 2.5, y luego, si van al sistema, tienen la 3.2. Y la validación sigue siendo 2.5. Ahora van a tener N cantidad de evaluaciones de controles de cambio para cada una de esas versiones nuevas que hubo, en el cual determinaron que no era necesario cambiar nada en la validación o ejecutar un protocolo de revalidación unificado. No sé, Lando, si contesté, si no, avisanos y profundizamos. ¿Queda alguna más, Flor? Sí, no sé si vamos a llegar a contestar todas, hacemos una o dos más y igualmente las Dale, contestamos por mail si les parece. perfecto. Jesús nos pregunta, en el esquema de validación continua, como parte del control de cambio, ¿no se actualiza el análisis de riesgo inicial del sistema? No como documento. O sea, lo que proponemos nosotros es, esa documentación que hiciste inicialmente, déjala como está. Digamos, es la documentación de la validación inicial. Ahora, en el protocolo unificado de revalidación que proponemos nosotros, hay un análisis de riesgo. ¿Se acuerdan que mencionaba recién, creo que fue una pregunta de Ricardo, en el que en el protocolo unificado de revalidación tenés ese inventario funcional en el que definís cómo era originalmente la funcionalidad y cómo cambió ahora la funcionalidad, como paso 1. Y como paso 2, cuál era su nivel de riesgo y cuál es el riesgo ahora con este cambio. Entonces, sí, en rigor, haces un análisis de riesgo nuevo
en el contexto de este protocolo unificado. Nosotros consideramos que cuando son cambios pequeños, hacer todo un análisis de riesgo, quizás por 2 o 3 ítems, no carece de sentido y tiene más valor cuando lo hacemos de forma unificada, porque ahí mismo definimos cuáles son las acciones a tomar para ese cambio y para ese riesgo que detecte. Ok, vamos con una de Leslie. Nos pregunta entonces, si el software está contratando AWS en la validación, ¿el alcance se extiende hasta AWS o solo hasta el proveedor del software? Y en este caso debería proveer documentación que todo con AWS cumple. Sí, correcto. Básicamente, como decía, es una cascada de responsabilidades. Si yo estoy contratando un software que me da un software como servicio, pero no usa su propia infraestructura, usa una infraestructura en Amazon, en AWS, ellos tienen que haber hecho la evaluación. Ellos, digo, proveedor, tienen que haber hecho una evaluación de AWS, tener un contrato con AWS donde estén claros los niveles de servicio. Que, dicho sea de paso, AWS tiene una página web donde pueden ver todos sus certificados de calidad, del sistema de calidad, y cómo le da tratamiento a los apartados GXP también. Y en los contratos con AWS, lo importante es que lo firmen, porque si se hacen una contratación con una tarjeta de crédito de forma individual, es probable que esos acuerdos de calidad no los tengan, pero si firman el contrato con AWS, los niveles de servicio sí están detallados. Perfecto, Rodrigo. Bueno, si les parece, las preguntas que no contestamos las vamos a contestar por mail. Muchas gracias a todos por asistir, por participar. La verdad que la asistencia fue espectacular y también la participación. Para la próxima, si alguien quiere abrir el micrófono, también está esa opción. En Nos los avisa y lo próximos días, abrimos con todo gusto. sí, en los próximos días les va a llegar el certificado de asistencia. Recuerden igualmente que cualquier duda que les haya quedado nos pueden escribir a webinars@farmware.com.ar. También si sienten que alguno de estos temas puede resultar particularmente de interés o útil para las empresas donde trabajan o sus grupos de trabajo, sus equipos, también nos pueden escribir y las hacemos on-site o también digitales, perdón, por videollamada o por un Meet, Online. lo que deseen, online. Y también no quiero dejar de comentarles que el próximo webinar lo vamos a estar dando en el mes de junio. La fecha todavía no tenemos definida, pero les va a llegar también una notificación para que puedan inscribirse. Vamos a tratar desafíos de digitalización de procesos de manufactura. Así que recuerden que los cupos son limitados, entonces mientras antes se inscriban, mucho mejor. De nuevo, gracias a todos por haber participado y espero verlos la próxima. Gracias a todos, nos estamos viendo. Gracias a todos por sumarse. Chau, Hasta chau. luego. Chao, chao.